presentes anteriormente. Bueno, ya está grabando. Como les comentaba entonces, nos vamos a manejar con los casos de procuración. Vamos a utilizar uno de ellos, ¿sí? Para arrancar a hablar de lo que sería derechos humanos, cerrar alguna idea con respecto de procuración o violación si es que queda alguna duda, y también va a haber otro caso para hablar de derechos humanos, ¿sí? Ante todo, igualmente, les doy un rato, un espacio para que, bueno, aquellos que pudieron leer el manual, y que es el material que estaba disponible, si les quedó alguna duda o consulta que quieran hacer al respecto, como para poder evacuarla y después poder avanzar sobre el análisis de los casos ya con la teoría un poco más en clara. Profe, yo tengo Profe. en cuanto a contenido. Disculpen, hubo dos voces ahí superpuestas. Dale. Que yo tenía una duda porque en lo que leímos para la clase de hoy, dijimos que prestemos más que nada atención a las primeras 45 hojas, y en la primera parte habla de todo, más que nada del exterior, de cómo se fueron dando los derechos humanos en el extranjero. Y Exacto, después sí, la segunda parte habla... Perdón, profe, ¿cómo? Es la parte histórica y en realidad son las fuentes de los derechos humanos, como para tener una idea del contexto histórico en donde surgieron. Y después sí, la segunda parte. Y después habla más de lo que es la Argentina, cómo surgió en la Argentina. Quería saber a qué prestarle como más foco, a qué ponerle más foco. Sí, a ver, la parte introductoria es más que nada justamente una parte a modo de que ustedes tengan idea de cómo vienen los derechos humanos y cómo surgen en el contexto histórico, ¿sí? Tengan en consideración que nosotros, como venimos hablando en todas las clases anteriores, utilizamos declaraciones que, si bien no están reconocidas en la letra expresa de nuestra Constitución Nacional, contienen un montón de principios que en muchos de los casos también evolucionaron a derechos y están consagrados en varias de sí las declaraciones que están consagradas en nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, la idea justamente es que ustedes tengan un mínimo acercamiento al contexto histórico en donde surgieron, ¿sí? Y cuáles fueron los precedentes. Eso a modo anecdótico. Después, principalmente ustedes tienen que hacer hincapié, sí, a lo que sucede, obviamente, en nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no se da una breve introducción de cómo fueron surgiendo, van a estar medios perdidos en lo que es justamente la fuente de los derechos humanos como fuente del derecho en sí, ¿sí? Ustedes tengan en consideración que los derechos humanos en nuestra Argentina, en nuestro país, perdón, ¿sí? Fueron incorporados a la letra de la Constitución, ¿sí? Expresamente, con la modificación, ¿sí? De lo que se hizo en la reforma hace muy pocos años atrás, en el año 94, en la cual se incorpora el artículo 75, el inciso 22 particularmente, en donde están enunciados los 11 tratados de derechos humanos, ¿sí? Que la Argentina suscribió y ratificó expresamente a través de los procedimientos legislativos. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos los derechos consagrados y todas las cuestiones consagradas en estas declaraciones o tratados, ya que hay dos variantes, ¿sí? Son de cumplimiento obligatorio para la Argentina. ¿Para qué es lo que sucede? En diversos países del mundo, nosotros tenemos como precursores en realidad originarios lo que es Estados Unidos, ¿sí? Y Francia, que más que nada lo que fue la Revolución Francesa hace por allá muchísimos años atrás, como precursores originarios de los derechos humanos, dependiendo obviamente la generación de los derechos humanos. Esto ya había mencionado algo Eduardo la clase anterior, dijo someramente que tenemos las tres clasificaciones de derechos humanos, que son la de primera generación, segunda generación y tercera generación. Ahora, ¿por qué se los denomina de esta forma? ¿Sí? La enunciación o caracterización dentro de este tipo de clasificación responde más que nada al momento histórico en el cual surgieron estos derechos, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener ahí un poco de contexto en el cual se fueron dando los sucesos que dieron origen a cada uno de los derechos humanos que se encuentran hoy en día vigentes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tener en consideración que en nuestra Constitución Nacional, en este artículo 75, inciso 22, como les estoy mencionando, ustedes lo que van a ver son tratados y o declaraciones, ¿sí? Todos esos
esas normas, como les dije recién, fueron ratificadas por Argentina. ¿Qué es lo que significa? Que fueron incorporadas a nuestro sistema normativo mediante la ratificación del tratado y la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico con la firma de una ley, ¿sí? El tratado pasó a ser ley en nuestra organización jurídica mediante el dictado de una norma, ¿sí? Por eso también es importante, los que están conmigo en legal lo van a saber, tener en consideración lo que es la famosa pirámide de Kelsen, ¿sí? Esta pirámide de Kelsen lo que determina es la organización del ordenamiento jurídico, estableciendo justamente un orden de escalafón, el cual va a determinar la jerarquía que tiene cada norma dentro de nuestro país, ¿sí? Obviamente, por una cuestión lógica, las normas que se encuentren en el primer escalafón o en la punta de la pirámide van a ser las normas de mayor jerarquía, y las que van estando por debajo tienen la obligación de adecuar su contenido a lo que dicen las normas superiores. En este escalafón superior o en esta punta de la pirámide nos vamos a encontrar con la Constitución Nacional. Justamente en el año 94, con la última reforma de la Constitución, ¿sí?, cuando se incorporan estos tratados, los tratados de derechos humanos solamente, porque la Argentina obviamente celebra infinidad de tratados con potencias extranjeras. Calculen ustedes que el derecho, como seguramente ustedes ya habrán escuchado, se divide en varias ramas, ¿sí? Tenemos el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho comercial. Bueno, la diferencia entre unos y otros derechos es que, por ejemplo, los derechos civiles, penales, comerciales regulan relaciones jurídicas que se dan entre los particulares, es decir, entre las personas. En el caso que nos compete a nosotros, va a aplicar directamente a lo que es la relación médico-paciente dentro del campo asistencial y a su vez en el campo de la investigación, en lo que tiene justamente a la ética en la investigación, que ya estuvimos viendo bastante contenido en la materia, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son reguladas por el derecho privado, así como tenemos nuestro derecho nacional que regula estas relaciones, ¿sí?, como ser, por ejemplo, la resolución 1408, la ley 26529, la ley 26742, que es la que va a hablar Eduardo hoy, que es la ley de muerte digna, los decretos reglamentarios de estas normas, la 17132, que es la ley de ejercicio de las profesiones del arte de curar, la 26862, por ejemplo, que es la reproducción médicamente asistida, y un montón de otras normas que regulan estas relaciones que se dan dentro de la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, ese derecho privado no solamente se da en el plano nacional, sino también en el plano internacional, que es lo que significa que los países como partes, ¿sí?, celebran, ¿sí?, contratos o se dan relaciones justamente entre estos países, los cuales tienen la obligación de ser regulados como para establecer un marco de orden, ¿sí?, y tener un mínimo de criterios a seguir para poder justamente dirimir cuestiones que se presenten o conflictos en estas relaciones a nivel internacional. Esto justamente se soluciona o se regula, mejor dicho, con los denominados tratados internacionales, ¿sí? Hay tratados internacionales justamente de derecho privado internacional, que van a regular justamente cuestiones de derecho civil, derecho comercial y derecho penal, ¿sí? Después tenemos, por otra parte, lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo, ahí sí se circunscribe únicamente a lo que es el ámbito nacional y regula, a diferencia de lo que es el derecho privado, el derecho entre las relaciones que sean entre los particulares y el Estado. El Estado como parte también, ¿sí? Tengamos en consideración que allá por 1800, no me acuerdo exacta la fecha, surge una teoría de los contractualistas, los famosos Rousseau, Hobbes y Locke, ¿sí?, los cuales determinan que para poder llevar a cabo el orden de lo que es la vida en sociedad se necesita un tercero imparcial, ¿sí?, que justamente regule estas relaciones y que vele por el cumplimiento de las obligaciones que a cada parte le corresponde dentro de esas relaciones que se dan en la vida diaria, es decir, en el ejercicio cotidiano de estas relaciones jurídicas. ¿Cuál va a ser este tercero imparcial? El Estado. Entonces, al efecto justamente de que este tercero imparcial regule las relaciones que se van dando en la vida en sociedad, lo que hacemos los hombres que vivimos en sociedad es ceder parte del ejercicio de nuestros derechos, a los efectos de que el Estado regule y ponga un freno, un límite, es decir, al ejercicio de nuestros derechos, el cual va a ser el comienzo del ejercicio de la persona que tenemos al lado. Es decir, mis derechos terminan cuando empiezan los del otro. Justamente esta limitación por parte del Estado
garantiza lo que es el reconocido bien social o bienestar social en pos justamente de permitir la vida en sociedad. Sin embargo, también está la necesidad justamente ante los regímenes totalitarios que se dieron en toda la historia a nivel mundial, ¿sí? Más que nada los que son los gobiernos de tipo unipersonales, donde se concentra todo el poder en una sola persona, ¿sí? Como fue justamente el régimen nazi, que ya lo sabemos todos y ya lo mencionamos cuando hablamos del Código de Nuremberg, ¿sí? Se da la posibilidad justamente de que el poder se utilice en beneficio de unos pocos y en detrimento de las mayorías, ¿sí? Por eso justamente Karl Marx, cuando hace la definición de derecho, dice que el derecho es la voluntad de la clase dominante, ¿sí? Justamente de unos pocos por sobre la clase más baja de la sociedad. Entonces, justamente a los efectos de poder garantizar que el Estado detente este carácter de tercero imparcial en pos de beneficiar a toda la sociedad, se necesita un límite a esa potestad que tiene el Estado de limitar nuestros derechos. Más que nada cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? Un claro ejemplo sería el simple derecho de la libertad, que es uno también de los derechos más importantes, que en realidad se encontraría, por ejemplo, limitado por el Estado ante la comisión de un ilícito, es decir, de un delito. ¿Qué es lo que hace el Estado? Establece una serie de figuras en el Código Penal, ¿sí? Que ante la comisión de dichas figuras, cada persona podrá ser privado de su derecho a la libertad. Justamente, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado, como tercero imparcial y garante de derechos, tiene la potestad de limitar el ejercicio de nuestros derechos, no así de anularlos, ¿sí? Y más que nada cuando hablamos en materia de derechos humanos. Todo esto, como dije, en pos de beneficio social. Y cuando se advierte justamente que el Estado avasalla sobre nuestros derechos, estamos legitimados para poder proceder con reclamos ante el Estado, ¿sí? Seguramente han escuchado, por ejemplo, los casos de retención ilegítima o privación de libertad en forma ilegítima, es decir, que una persona fue privada de su libertad, fue encarcelada, sin tener un procedimiento previo conforme a derecho, sin tener un juez imparcial que analice la situación, sin tener una sentencia firme previa y un montón de otras cuestiones técnicas, lo cual implica una vulneración justamente del derecho a la libertad de la persona. Más aún cuando se suceden casos en que la persona que supuestamente está imputada de la comisión de un ilícito es privada de su libertad y luego al culminar el proceso se logra el sobreseguimiento, es decir, que la persona no tuvo la culpa de la comisión de ese ilícito, por lo cual el tiempo que pasó en prisión justamente fue tiempo que estuvo privado de la libertad de forma ilegítima. Consecuencia de la cual deriva la posibilidad de la persona de reclamar al Estado, ¿sí? Hablando en tecnicismo, reclamar lo que serían los daños y perjuicios por la privación ilegítima durante todos esos años que estuvo privado justamente de su libertad. Estas cuestiones justamente no solamente se circunscriben al ámbito del derecho a la libertad, sino hay un montón de otros derechos humanos que nos corresponden a todos por el mero hecho de ser personas, ¿sí? Y lo importante a tener en cuenta es que los derechos humanos no son taxativos. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros no vamos a tener una lista como sí sucede, por ejemplo, en el caso de los tratados o declaraciones en materia de derechos humanos, ¿sí? Entonces, lo que significa es que por aplicación justamente de otro artículo de la Constitución Nacional, particularmente el artículo 33, el cual contempla lo que son los derechos implícitos, nosotros vamos a poder aplicar derechos que no estén expresamente reconocidos en lo que es la letra de nuestra Constitución o en la letra de la norma, pero que estén reconocidos dentro de estos tratados o declaraciones de derechos humanos a nivel internacional y van a tener que ser de cumplimiento obligatorio, tanto para los particulares dentro de esa vida en sociedad, como para el Estado en tanto su función de garante de derechos de todos los particulares, ¿sí? No sé si voy muy rápido, ¿entienden hasta acá? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, bárbaro. Vamos a avanzar un poquito con lo que serían los caracteres de los derechos humanos, ¿sí? Que es otra cuestión que siempre la explicamos someramente, más allá de que lo tienen en el manual, pero suelen surgir algunas dudas, ¿sí? Los derechos humanos, como dije, son de carácter no taxativo, es decir, que a medida que vayan surgiendo nuevos derechos, como pueden ser, por ejemplo, los derechos medioambientales, que creo que Edu, vos diste la clase de ética ambiental, ¿sí? Van siendo incorporados a la letra de nuestra Constitución. Los derechos ambientales están reconocidos en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional,
son los denominados derechos de tercera generación, que fueron incorporados justamente a la letra de nuestra Carta Magna con los derechos de los consumidores, ¿sí? Son justamente derechos de tercera generación por el tiempo en el cual surgieron, que son los más nuevos. Ahora, justamente como a medida que va evolucionando la historia y las sociedades a nivel mundial van requiriendo la sanción de nuevas normas, van surgiendo nuevos derechos que implican la obligatoriedad de ser reconocidos, tanto para el Estado como para las personas en el desarrollo de su vida en sociedad. Justamente de ahí es que se van incorporando en materia de derechos humanos mediante la firma de tratados entre países, ¿sí? Y en lo que son derechos privados, mediante la sanción de nuevas normas, como ser, por ejemplo, la modificación de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015, que incorporó el Instituto de Autonomía Progresiva, que es un derivado, una subespecie de lo que es el derecho a autonomía de la voluntad. Derecho humano justamente también reconocido dentro de todos estos tratados que acabo de mencionar que están en nuestra Constitución Nacional, y que justamente nos compete directamente en el campo de lo que es la medicina, tanto en el campo de la medicina asistencial, es decir, dentro de la relación médico-paciente, como ya vieron los que están conmigo en medicina legal, como así también en el campo de la ética en la investigación, cuando un participante tiene la posibilidad o la facultad de decidir si se quiere someter justamente a un protocolo de investigación, teniendo en consideración obviamente el resguardo de una serie de derechos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Me voy un poco por las ramas, después volvemos con lo que son los caracteres. En el campo de lo que es justamente la medicina asistencial, ¿sí? Estos derechos van a ser obviamente de cumplimiento obligatorio y los profesionales de la salud, ustedes futuros médicos, Eduardo como médico con ya vasta experiencia en su historial, ¿sí? Tienen la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de la persona que tienen enfrente, es decir, del paciente. Como así también el paciente tiene la obligación de respetar los derechos que ustedes tienen como profesionales, ¿sí? Es un ida y vuelta. Como yo digo siempre, dentro de toda relación jurídica se derivan derechos que implican obligaciones para la contraparte. Ahora, en el campo de lo que es la ética de la investigación, ¿sí? Nosotros tenemos justamente comités que ya vimos, que son los comités de ética de la investigación, que son los encargados a través de sus miembros de analizar si los protocolos que se realizan justamente cumplen con una serie de criterios mínimos en el campo de la ética a los efectos de que se desarrolle el cumplimiento del protocolo. En el campo de la medicina asistencial, como dije, el que tiene la obligación de velar por el cumplimiento es el profesional, pero sin embargo también se puede recurrir a un órgano externo de lo que es esa relación médico-paciente, que serían justamente los comités de bioética clínica. La diferencia, como ya todos saben, cuando vieron la clase de comité, es que los comités de ética e investigación lo que emiten son dictámenes de carácter vinculante, es que son de cumplimiento obligatorio para los investigadores, y ante el incumplimiento justamente de lo que dice ese dictamen tienen responsabilidad lo que son los investigadores, y a diferencia justamente en los comités de bioética clínica emiten recomendaciones en las cuales los profesionales que están interviniendo dentro de esa relación asistencial particular tienen la facultad o la posibilidad de apartarse y de discrepar con lo que dice el comité, ¿sí? Lo cual no va a implicar una responsabilidad por apartarse de esa recomendación, aunque normalmente en la práctica se suele apegar a lo que justamente emiten las recomendaciones los comités. No sé, Eduardo, si es así en el campo asistencial, pero bueno, creo que por lo que tengo yo de conocimiento, suelen aceptar en su mayor medida las recomendaciones que dan los comités de bioética clínica, más aún cuando el profesional quien recurre a la consulta de lo que son los comités, ¿sí? Todos ya saben, estimo ustedes, los estudiantes y las estudiantes, que pueden consultar al comité de bioética clínica no solamente lo que son los profesionales, sino también los pacientes o los familiares de los pacientes, ¿sí? De ahí la importancia justamente que se tenga en consideración esta triada que se da dentro de esta relación particular, esta relación jurídica que es la relación asistencial, porque tenemos como un actor principal que sería al profesional de la salud, y del otro lado tenemos al paciente en paralelo junto con su familia o con las personas que los están acompañando, que muchas veces en el proceso de toma de decisiones juegan un papel importante por la influencia que ejerce también sobre lo que es el paciente, ¿sí? Entonces, estos comités, tanto en el campo asistencial como en el campo de la ética de la investigación, lo que velan justamente, entre tantas otras cuestiones, es por el cumplimiento de una serie de derechos mínimos que
tienen que respetarse a las personas que se encuentran dentro de estas relaciones, los pacientes, los profesionales y los participantes en el caso de las investigaciones. ¿Cuáles van a ser estos derechos? Justamente los derechos humanos, nada más y nada menos. De ahí justamente utilizamos nosotros en bioética y derechos humanos como pilar básico, creo yo, troncal de toda la materia, lo que es la Declaración Universal de UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, ¿sí? Porque creo yo que es el documento que permite realizar la interconexión de mejor manera práctica plasmada entre los derechos humanos básicos que nos corresponden a toda persona por el mero hecho de ser persona, con los principios de la bioética, y no solamente los principios de la bioética de la ética principialista, es decir, los 4 principios que conocemos, sino todos los principios que ya venimos hablando, como por ejemplo la dignidad humana, que creo yo es el principio esencial del cual se desprenden todo el resto de los principios que ya venimos viendo. Sin embargo, como les digo, en reiteradas oportunidades se suele dar que el principio también comparte la característica de derecho. La dignidad humana, ¿sí? Tengan en consideración que justamente no solamente es un principio, sino que es un derecho humano básico. Como mencioné, creo que hace 2 clases cuando hablamos de ética en la investigación, tengan ustedes en consideración que el primer antecedente en materia de lo que es ética de la investigación a nivel normativo es el Código de Nuremberg, que surge en el año 47, luego de lo que fueron justamente las investigaciones dentro del régimen totalitario nazi, ¿sí? Y de las aberraciones. Entonces lo que se establece es una serie de puntos mínimos a tener en consideración que se tienen que cumplir de forma estricta para poder llevar adelante investigaciones sobre personas. Con un año de diferencia menos, en realidad 9 meses, justamente surge en lo que son las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comparte conjuntamente con lo que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en su primer artículo, nada más ni nada menos que a la dignidad humana, dejando en evidencia la importancia justamente de este principio y de este derecho, porque todo el resto de derechos y de principios que se vayan reconociendo van a derivar justamente de este principio de derecho principal, ¿sí? También hablamos en las clases anteriores que se planteó dentro de la doctrina la hipótesis o la posibilidad de reemplazar o de suprimir lo que sería la dignidad en sí como principio, no como derecho, en el campo del derecho, porque en realidad, como es una definición o un principio abstracto, ¿sí? Entenderlo desde el punto de vista práctico creo yo que muchas veces se complica, pero en realidad, cuando hablamos en materia de derechos humanos, creo que esto se ve mucho mejor o más claro, porque lo que tenemos que tener en consideración, ¿qué es lo que implica la dignidad humana en materia de derechos humanos? Nada más ni nada menos que reconocer todo el resto de derechos que a nosotros nos corresponden por el mero hecho de ser personas, ¿sí? Entonces, reconocer nuestro derecho a la dignidad implica que se nos reconozca nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la integridad física, nuestro derecho a la salud, ¿sí? Nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a trabajar, un montón justamente de derechos que, como les dije, que son de carácter no taxativos y que a medida que vaya evolucionando la historia y a nivel tecnológico también en el campo de la ética de la investigación, van a ir evolucionando y van a ir surgiendo nuevos derechos que van a ir regulando estas relaciones que se van dando dentro de la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que son los caracteres de los derechos humanos, ¿sí? En primer lugar, nos encontramos con el carácter, creo yo, que tiene cierta vinculación con lo que hablamos recién de la abstracción de la definición o del derecho o principio de la dignidad, que son inherentes o innatos. ¿Qué significa? Que justamente pertenecen a toda la persona por el mero hecho de nacer y de detentar la condición de ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en consideración es que todas las personas, independientemente de la raza, color, sexo, religión o credo, tengan en cuenta que esa sería la definición básica de derechos humanos, es decir, los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas que nos corresponden a las personas por el mero hecho de ser personas, sin distinción de raza, color, sexo, credo o religión, ¿sí? Este correlato, esta definición de derechos humanos, tengan en cuenta ustedes cuando estudien, que no es una definición justamente única, sino que es una definición que se realizó a modo de poder estudiar lo que son los derechos humanos como materia, ¿sí? Por lo cual quizás puedan encontrar otra definición, pero lo importante justamente de esta definición que recién les acabo de dar es que un montón de otras normas toman como base de mínima
lo que establece esta definición como para poder consagrar otros derechos, ¿sí? Seguramente los que están conmigo en medicina legal ya tienen en conocimiento que la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, en su artículo 2, en el inciso A, el primer derecho que reconoce es el derecho a la asistencia, ¿sí? Y justamente haría un copiar y pegar de esta definición de derechos humanos, justamente porque hace hincapié en que toda persona tiene derecho a ser asistido y a recibir el servicio de salud sin distinción de raza, color, sexo, credo, religión. Es básicamente creo yo, una subespecie de lo que sería la inherencia o la característica de innato justamente de los derechos humanos, ¿sí? Luego, como segunda característica, lo podemos denominar de las dos formas, tenemos a lo que es la inalienabilidad o la intransferibilidad. ¿Qué significa? Que los derechos no pueden ser eliminados, ¿sí? No solo por el resto de los particulares que vivimos en sociedad, sino también por el Estado como tercero imparcial garante de derechos, ¿sí? También este carácter lo que implica es que la persona no puede renunciar a sus derechos humanos, es decir, a sus derechos básicos. Por eso, justamente antes, cuando estaba explicando que el Estado es el tercero imparcial obligado a garantizar nuestros derechos, tiene la facultad de limitar en pos del bien social estos derechos que a nosotros nos corresponden, ¿sí? Pero hay una diferencia entre limitar y anular, porque justamente anular implica que dejamos de poseer el derecho, lo cual justamente implicaría un avasallamiento en el poder que el Estado detenta. Ahí es cuando los derechos humanos en realidad traen ese modo, creo yo, ese punto de equilibrio a modo de poner un freno al Estado para decir, bueno, yo como particular cedo parte del ejercicio, y por esto hago referencia a esta palabrita, del ejercicio de mis derechos en pos de permitir la vida en sociedad, al Estado. Pero yo no cedo el derecho, ¿sí? O sea, la titularidad del derecho no se va a ceder nunca, ni se va a poder negociar, ni tampoco voy a poder renunciar a un derecho en pos de que se me reconozca otro, menos en materia de derechos humanos, ¿sí? Tengamos en consideración que hay un principio básico en materia de derechos humanos que no aplica solamente para los derechos humanos en sí, sino también para los principios que venimos viendo y que están contenidos dentro de la Declaración Universal de Bioética de Derechos Humanos, que es el principio pro homine, ¿sí? Este principio, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que consagra es que cuando dos derechos de igual jerarquía, en este caso como derechos humanos, se encuentran en conflicto, ¿sí? Lo que se debe tratar de resguardar es que el derecho que está siendo restringido, repito la palabra, restringido, no vulnerado, en cierta forma se esté garantizando, ¿sí? Este martes, los que estuvieron conmigo en Medicina Legal, vimos ablación de órganos, que lo tratamos acá en bioética la semana pasada, pero desde otro enfoque, desde otra óptica. Como ya vimos y mencionamos, sí, claramente con la nueva sanción de la ley de ablación, y esto reitero, no es una postura personal que estoy en contra de la ablación, sino todo lo contrario, el Estado, por una cuestión de necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Incorporar la figura del donante presunto rígido a los efectos de poder obtener un recurso escaso como ser los órganos, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros podemos ver claramente, este ejemplo que les estoy mencionando, de que el Estado, ¿qué fue lo que hizo? ¿Restringió un derecho humano básico? Sí, ¿cuál? La autonomía de la voluntad. ¿Pero en pos de qué? En pos de garantizar otro derecho humano básico, que es nada más ni nada menos que el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Son esos tres derechos que están en juego en contra de lo que sería la autonomía de la voluntad. Ahora, ¿por qué decimos que el Estado restringió la autonomía de la voluntad y no lo anuló? Porque el Estado establece justamente, valga la redundancia, la posibilidad de que los particulares manifestemos nuestra voluntad respecto de si queremos o no ser donantes. Y en el caso de que no se manifieste la persona, se va a considerar justamente que el fallecido es donante presunto y que se va a poder hacer uso de esos órganos para poder justamente, ¿qué cosa? Garantizar el derecho a la salud y a la vida y a la integridad física de otra persona que esté necesitando de ese recurso. ¿Cómo sería una anulación? Una anulación sería que directamente el Estado no establezca la posibilidad de que nosotros nos manifestemos al respecto de si queremos o ser donantes
y diga que a partir de los 18 años, cuando una persona fallece, va a ser donante. Eso sería una anulación. Justamente cuestión que el Estado no realizó porque claramente estaría avanzando, avasallando, mejor dicho, sobre los derechos humanos que nos corresponden sin tener un fundamento fáctico, jurídico que así lo respalde, ¿sí? Entonces, el carácter de inalienable o de intransferible hace referencia a que ninguna persona, ningún particular, sea acá en Argentina, en África, en Estados Unidos, no importa el país en el mundo o el lugar en donde nos encontremos, temporal o espacialmente hablando, sino que hay que tener en consideración que no podemos renunciar a estos derechos básicos que nos corresponden por el mero hecho de ser persona, ¿sí? Luego tenemos otro de los caracteres que son acumulativos, imprescriptibles o irrevocables. Acumulativos, bueno, tiene una íntima relación con la explicación que ya di hace un rato de que son no taxativos, es decir, que no se limitan solamente a la lista que está consagrada, por ejemplo, en la página del Ministerio de Derechos Humanos, ¿sí? Sino que a medida que vaya surgiendo la evolución de la sociedad y que surja la necesidad de reconocer un nuevo derecho, estos derechos van a ser incorporados al listado de derechos humanos que ya se encuentra vigente, ¿sí? Luego tenemos el carácter de imprescriptible. Imprescriptible lo que significa es que cuando se lleva a cabo la vulneración de un derecho humano, sea por un particular o sea por el Estado en tanto tercero imparcial, como dijimos, la acción a nivel judicial para poder reclamar la reparación por la vulneración de ese derecho, ¿sí?, no prescribe. ¿Qué significa? Que no se va a extinguir por el mero transcurso del tiempo. Para que ustedes se den una idea, con la unificación del Código Civil y Comercial en el 2015, las acciones derivadas de lo que es responsabilidad civil profesional en el campo de la medicina tienen un plazo de prescripción de 3 años. ¿Qué es lo que significa? Que si un paciente sufrió un daño o un perjuicio sobre su salud como consecuencia de una práctica médica, desde el momento que se produjo el daño, tiene un plazo de 3 años para poder iniciar la acción judicial de daños y perjuicios, ¿sí? Si se cumple ese plazo de 3 años, la acción se extingue y no puede ser reclamado el daños y perjuicios en sede judicial. En cambio, lo que es materia de violación de derechos humanos, justamente el carácter que detenta, al ser imprescriptibles, es que pueden ser ejercidos en cualquier momento del tiempo, ¿sí? No están sujetos a un plazo determinado como para que la acción judicial se extinga. Y por último, dentro de este carácter está la irrevocabilidad. ¿Qué es lo que significa? Que el Estado, ¿sí?, no puede sacar ese derecho al particular que tiene relación con lo que son innegociables, en poder decirle, bueno, te garantizo otro derecho, ¿sí? Y no pueden ser anulados dentro de lo que son las relaciones jurídicas que se dan entre los particulares. Luego tenemos otro carácter que creo yo que es bastante claro, que es el de la inviolabilidad, ¿sí? Esto implica tanto para los particulares, es decir, para las personas, como para el Estado, es decir, que tienen que ser respetados por todas las personas en igualdad de condiciones, porque todos somos iguales ante el derecho. ¿Qué significa? Que todos somos seres humanos y que todos, por imperio normativo, somos titulares de una serie de derechos humanos mínimos, que no va a importar la raza, religión, color o sexo que tengamos, sino que van a tener que ser reconocidos aquí en la China y en cualquier lugar del mundo. Luego tenemos otro de los caracteres que también es bastante obvio, que es el carácter de obligatorios, ¿sí? En este caso, lo que hay que hacer hincapié o importancia es la obligación que generan para el Estado como tercero, ¿sí?, que debe cumplir la función de garante, como así también debe cumplir la función de establecer la pena correspondiente a aquella persona que justamente violó un derecho humano de otro particular. Otro de los caracteres es que trascienden lo que son las fronteras nacionales. Como ya hablé anteriormente, nosotros tenemos el derecho privado a nivel nacional y el derecho internacional privado. Bueno, los derechos humanos son de carácter internacional, que significa que trascienden lo que es el ámbito de la República Argentina y se reconocen a las personas en todo el mundo. Obviamente, tenemos que encontrarnos en un país en el cual esté suscrito a lo que son los tratados de derechos humanos, ¿sí? Como ustedes ya sabrán, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los precursores en materia de derechos humanos, como seguramente vieron en el manual, en varios de los estados, ¿sí?, no están adheridos a lo que es el protocolo
de derechos políticos, justamente que lo que hace este protocolo es permitir la aplicación práctica del Tratado Universal de Derechos Humanos. Para que ustedes se den una idea, nosotros en nuestro sistema normativo tenemos dos tipos de códigos, los códigos de fondo y los códigos de forma. Los códigos de fondo son los que contienen la regulación de las relaciones jurídicas normales, como ser, por ejemplo, el Código Civil o el Código Penal, ¿sí? Y lo que nos permite a nosotros la aplicación práctica de los derechos que están contenidos en estos códigos de fondo, son los códigos de forma, es decir, los códigos de procedimiento. Trasladando esto a un plano en materia de derechos humanos, nosotros tenemos lo que serían los códigos de fondo a los tratados, es decir, las normas lisas y llanas que contienen los derechos, y después tenemos los protocolos, ¿sí?, que lo que permiten justamente es aplicar prácticamente, es lo que sería asimilable a los códigos de forma. Bueno, en varios de los estados que conforman los Estados Unidos no están adheridos a este protocolo, y justamente por eso está permitido lo que es la pena de muerte, ¿sí?, en contra de algo tan básico como es el derecho a la vida, un derecho humano justamente de los primeros, de los de primera generación reconocidos por los judíos naturalistas inclusive. Entonces, de ahí la importancia en entender que no todos los países suscriben a todos los tratados en materia de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué significa? Que pueden estar suscritos al tratado, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no a la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Eso va justamente a corresponder a cada Estado, así como les mencioné que nuestro Estado incorporó a la Constitución las 11 normas que están consagradas, tienen su mecanismo legislativo interno para poder transformar ese tratado internacional en norma a nivel interno, como mediante la sanción de una norma. Obviamente hay que responder al sistema legislativo de cada país, ¿sí? Si no sé si alguien habló. Perdón. Sí, Melissa. Tengo una consulta. ¿Ellos están adheridos a los códigos de fondo, en este caso al tratado, pero no a los protocolos que exactamente pautan cómo se cumplen? Exactamente. Lo cual permite justamente en algunos estados que todavía son los menos, si no los recuerdo de memoria sinceramente, pero que esté habilitado lo que es la pena de muerte. ¿Sí? Hay otros países del mundo, justamente de Oriente, que la pena de muerte es una práctica cotidiana. Obviamente, acá advertimos que no están adheridos ni siquiera, no solo a los protocolos, sino a los tratados de derechos humanos. En Oriente hay gran cantidad de países que no suscribieron lo que son los tratados. ¿Sí? Está bien, gracias. Por favor. Seguimos. Otro carácter de los derechos humanos es que son interdependientes y no jerarquizables. ¿Qué es lo que significa? La interdependencia, ¿sí?, lo que establece es que todos los derechos humanos, como así los principios que nosotros conocemos de la bioética, aplica también para los principios justamente que están consagrados en la declaración que venimos tratando de UNESCO, dependen unos de otros, se encuentran interrelacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque garantizar uno implica respetar el otro. ¿Está bien? Y justamente de esta interdependencia se desprende el otro carácter que es no jerarquizable. ¿Qué significa? Que no está uno por debajo del otro, sino que todos tienen la misma importancia y la misma jerarquía de cumplimiento obligatorio y estricto, tanto para el Estado y los particulares en lo que es de materia de derechos humanos, como así también lo que son los principios, no solo para los Estados, sino también para los particulares dentro de estas relaciones particulares que estamos hablando, como ser la médico-asistencial, dentro de los comités de bioética asistencial o los comités de ética de investigación, ¿sí? Luego tenemos el anteúltimo carácter, que es son no taxativos, como ya expliqué, es que no se encuentran enumerados, ¿sí?, o enlistados de manera cerrada. Ustedes cuando van a la página del Ministerio de Derechos Humanos de nuestra nación van a ver que están enumerados, que son 25 derechos los que están enumerados hoy en día en la página. Pero eso no implica que por aplicación de los denominados derechos implícitos que ya expliqué, que están consagrados en el artículo 33, otros derechos, ¿sí?, que quizás sí están enunciados en los tratados consagrados en el 75, inciso 22, no sean reconocidos por el mero hecho de ser persona, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que a medida que vaya evolucionando, como sucedió con la historia, nosotros podemos ver lo que es el Código de Nuremberg, ¿sí?, que creo que tenía 8 artículos. Después pasamos a lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue un avance, y hoy en día ya tenemos
11 tratados en materia de derechos humanos. Obviamente, no todos los derechos que están consagrados hoy en los 11 tratados estaban contemplados en lo que es el Código de Nuremberg ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero eso no implica que a medida que fueron surgiendo, no nos fueran reconocidos por el mero hecho de ser personas, independientemente de que todavía no habían sido incorporados a una norma como ser un tratado o una declaración. Y luego tenemos el último carácter, es que son universales. ¿Qué es lo que significa? Esto viene de lo que es la definición propia, es que no importa las condiciones o características de discriminación que nosotros podamos utilizar para poder encuadrar a las personas en determinado grupo, como para decir, bueno, somos argentinos, somos africanos, somos españoles, somos negros, somos blancos, somos afroamericanos, o cualquier otra característica, somos católicos, somos musulmanes. Bueno, no importa justamente estos criterios de discriminación que se utilicen para encuadrar a un determinado grupo de personas, sino que nos corresponden a todos por el mero hecho justamente de ser humano. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, yo tenía una duda Sí. del manual, porque decía básicamente como que enumeraba 3 cosas distintas de derechos humanos. En una parte dice el manual se puede enumerar derechos humanos y enumera más o menos unos 25 o 30 derechos. Pero también nos dijiste que leamos del anexo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál nos quedamos y tenemos que analizar un caso? Miren, yo en realidad lo que les recomiendo es que ustedes utilicen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Bioética de Derechos Humanos. ¿Sí? Porque esos son los dos, creo yo, como le denominamos, requisitos de mínima que se tienen que tener en consideración a la hora de analizar un caso. ¿Está bien? Obviamente esto no implica que ustedes no tengan que saber esos derechos que están enunciados en el manual porque son los de mínima, ¿sí? Tampoco le voy a pedir que se sepan todos los derechos que están consagrados en los 11 tratados de derechos internacionales porque no es el objetivo de esta materia. Por eso me conformo y creo que es suficiente con que ustedes conozcan los que están enunciados en el manual, está bien, y hagan principal hincapié a la hora de analizar un caso con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Bioética de Derechos Humanos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y en una parte del manual igual dice Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Eso es como antiguo o...? Claro, exactamente. Es la que después evolucionó y la que tenemos hoy en día como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, perfecto, gracias. Bueno. Perdón, profe, a mí me quedó una duda sobre los códigos de fondo, no, como que me perdí en todo el resto de los derechos, perdón. No, por favor, no hay ningún problema. Yo lo que expliqué de los códigos de fondo y de forma fue a modo ejemplificativo como para que ustedes entiendan a modo comparativo. ¿Sí? Los códigos de fondo son aquellos sistemas normativos que contienen regulaciones de las relaciones que se dan entre particulares en la vida en sociedad. ¿Sí? Como por ejemplo, el Código Civil que regula las relaciones entre padres e hijos, entre personas que celebran un contrato, entre los herederos de una persona fallecida, ¿sí? Es decir, que regulan derechos en particular que se desprenden de estas relaciones jurídicas que se dan a diario. Y los códigos de forma lo que establecen es el procedimiento que se debe seguir en la justicia para poder reclamar o aplicar los derechos que están contenidos en los códigos de fondo, ¿sí? En materia de derechos humanos, nosotros tenemos lo que son los tratados internacionales, que están reconocidos en nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, que serían asimilables a los códigos de fondo, que es lo que significa que serían aquellas normas que contienen las regulaciones en materia de derechos humanos. Y después tenemos los protocolos, ¿sí?, que son asimilables a lo que serían los códigos de procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer estos protocolos? Van a establecer los mecanismos que le van a permitir a los estados y a los tribunales internacionales aplicar prácticamente los derechos que están contenidos en los tratados internacionales. No solamente, a lo que son los estados y a los tribunales internacionales, sino también a los particulares que se encuentran facultados para recurrir
ante estos tribunales internacionales en pos de reclamar lo que es una vulneración de estos derechos o de reclamar lo que sería la reparación de un perjuicio. ¿Está bien? No sé si ahí lo entendiste, quedó un poco más claro. Sí, perfecto, profe, muchas gracias. Bárbaro. Luego nosotros tenemos la clasificación que había hecho mención Eduardo, la clase anterior, que son los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Como les mencioné, la diferencia entre unos y otros, ¿sí?, es el momento histórico en el cual fueron surgiendo. Los derechos de primera generación se subdividen a su vez en dos clasificaciones. Tenemos lo que son los derechos civiles y los derechos políticos, ¿sí? Los derechos civiles que se reconocen dentro de esta primera generación son el primero inicial, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad y el derecho a la integridad. A la integridad en un todo, ¿sí? Psicofísica, moral, está bien, hablando en un plano amplio de lo que es la integridad de la persona. Y luego tenemos los derechos políticos, que es los derechos a participar justamente activamente en la política, y el derecho al sufragio, que sería el derecho a votar, ¿sí? Posteriormente tenemos lo que son los derechos de segunda generación. Que para que se den una idea, el primer antecedente que nosotros tenemos justamente de estos derechos es la Constitución francesa que, si no me falla la memoria, se sancionó en el 1791. ¿Está bien? Algunos de estos derechos, algunos, repito, no todos, ¿sí?, estos evolucionan justamente luego de la Revolución Francesa y las condiciones, sobre todo paupérrimas de trabajo que se daban en lo que es esta revolución, ¿sí?, son el derecho al trabajo, los derechos sindicales, derecho a la seguridad social, a la alimentación, a una vivienda digna, el derecho a la salud, ¿sí?, que justamente es un derecho que compete directamente a lo que nosotros estamos estudiando, y el derecho a la educación, ¿sí? Y posteriormente, como les dije, tenemos lo que serían los derechos de tercera generación, que en nuestro caso particularmente fueron incorporados a la Constitución en el año 94, es decir, en el mismo año que se incorporan lo que son los tratados, se incorporan lo que es los derechos ambientales, ¿sí?, y los derechos de los consumidores, ¿sí?, que justamente están consagrados en el artículo 42. Lo interesante es que anteriormente a lo que es la reforma constitucional de nuestro país del año 94, el derecho a la salud, ¿sí?, como derecho humano básico, no estaba consagrado en la propia letra de la Constitución, es decir, que lo reconocíamos por aplicación de lo que dice el artículo 33 de la Constitución, es decir, que el derecho a la salud era un derecho humano de carácter implícito. Estaba enunciado en los tratados, pero no reconocido directamente en nuestra Constitución Nacional. En el 94 se incorpora lo que es el artículo 42 y establece todos los derechos de tercera generación, como dijimos, los derechos ambientales, los derechos de los consumidores, pero también incorpora un derecho de segunda generación, que justamente es el derecho a la salud. El derecho a la salud visto desde el punto de vista de una relación, lo que sería el asociado y la medicina prepago, y el asociado y la obra social. Pero también lo que sería la persona que no tiene recursos y utiliza lo que es el servicio de salud pública. ¿Por qué? Porque esa persona que utiliza el servicio de salud pública, ese asociado que tiene una obra social o el afiliado que tiene una medicina prepaga, detentan dentro de esa relación a su vez el carácter de consumidor. Una doble protección a la persona, no solo a los efectos de reclamar lo que es su derecho humano a la salud, sino también reclamar en pos de su calidad de consumidor dentro del sistema, lo cual aplica más que nada, les digo, dentro de lo que es el ámbito privado, lo que son las medicinas prepagas y a su vez las obras sociales, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta, importante creo yo, es que hay ciertas garantías constitucionales que son los mecanismos, como se los reconoce, que nos permiten a los particulares poder reclamar ante la vulneración de nuestros derechos humanos, ¿sí? Estas garantías constitucionales van a variar dependiendo del derecho que protejan. En primer lugar, tenemos un derecho humano básico, que es el derecho a la información, que en caso de ser vulnerado, se va a poder resguardar o reclamar ante lo que se conoce como el habeas data.
¿sí? Luego tenemos lo que es el habeas corpus, que va a proteger el derecho a la libertad en todas sus subespecies, ¿sí? Y por último tenemos el amparo, que por una cuestión de exclusión lógica, lo que va a proteger el amparo van a ser todos los derechos que no son el derecho a la información y el derecho a la libertad, ¿sí? Ahora, sin embargo, estas tres acciones, que muchas veces se lo denomina recursos mal llamados, ¿por qué? Porque para tener la calidad de recurso, ¿sí? Muchas veces se utilizan dentro de un procedimiento judicial como un recurso, pero en realidad en sí, en la esencia, no son un recurso, son una acción. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra recurso para hablar de una apelación, una revocatoria. ¿Qué es lo que se requiere para interponer un recurso? Una decisión previa judicial, es decir, tener una sentencia anterior. Y yo lo que voy a hacer con el recurso es recurrir a un órgano diferente del que dictó esa sentencia, que a mí me produce un perjuicio, para que ese otro organismo, ese otro tribunal, ¿sí?, revise la sentencia que dictó el primer juez que intervino en la causa. En estos casos, muchas veces ustedes habrán escuchado en la televisión seguramente que cuando se priva ilegítimamente de la libertad a una persona que está sospechada de que cometió un delito, se utiliza a modo de recurso, que es el habeas corpus. ¿Para qué? Para lograr obtener la libertad y que en pos de lo que establece el artículo 18 de nuestra Constitución, toda persona, ¿sí?, tiene derecho a esperar lo que es la sentencia del proceso en libertad, salvo que se den dos requisitos, que es el riesgo del entorpecimiento en el proceso o un peligro de fuga, es decir, que la persona se vaya del país o que ponga piedras en el camino para que al momento de realizar la investigación se llegue a determinar si verdaderamente esa persona denunciada es responsable por el ilícito, ¿sí? Entonces, en pos de este derecho que está consagrado justamente, que sería el derecho de acceso a la justicia, el del debido proceso, que les acabo de mencionar, establecido en el artículo 18 de la Constitución, lo que se hace es apelar a establecer una acción de amparo, pero a modo de recurso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una resolución previa, que ¿cuál es? La que me determina la prisión preventiva de la persona. Entonces, se utiliza el amparo como un recurso de esa resolución para poder garantizar mi derecho a la libertad. No solo mi derecho a la libertad, sino, como les dije también, el debido proceso, el acceso a la justicia, entre tantos otros derechos. Pero en particular se focaliza en garantizar el derecho a la libertad y evitar una restricción o vulneración ilegítima de este derecho humano básico. Posteriormente tenemos, por otro lado, ¿no?, posteriormente lo que es el habeas data, que como dijimos lo que se encarga de proteger el habeas data como acción es el derecho de acceso a la información. Pero no solamente de acceso entendiendo la palabra como un extremo duro, sino el acceso a la información implica la posibilidad de poder justamente conocer cuáles son los datos que yo tengo publicados sobre mí, solicitar lo que sería la eliminación de los datos, la modificación, la supresión, siempre y cuando justamente esos datos no sean conducentes con la realidad o yo no haya autorizado a la publicación o utilización de esos datos, ¿sí?, o que esa publicación de los datos implique una vulneración justamente de algún otro derecho humano mío, como ser, por ejemplo, el derecho a la salud. Si hay un dato publicado, ¿sí?, en un banco de datos público-privado que a mí vulnera mi derecho a la salud, yo puedo claramente solicitar lo que es la supresión o eliminación de ese dato, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tener en consideración, ¿sí?, que para poder llevar a cabo el ejercicio de estas acciones tenemos que dar una serie de cumplimiento de requisitos previos. ¿Qué significa? Que no haya otra vía judicial, ¿sí?, más idónea para poder resolver esa cuestión, que no haya justamente, peligro en la demora de esperar un proceso judicial normal para perseguir la reparación de ese derecho que se me está restringiendo, ¿sí?, que es lo que se conoce como el peligro en la demora. Después lo que hay que acreditar es que yo verdaderamente soy titular de ese derecho, que es lo que se denomina verosimilitud del derecho. Y por último, establecer esto que lo explico más que nada a modo anecdótico, algo que se llama contracautela, que sería básicamente, para que me entiendan, una garantía que ofrece la persona que ejerce alguna de estas acciones o garantías constitucionales para que en caso de que produzca un perjuicio a la parte contraria en el proceso
judicial porque no resulta procedente esa acción, pueda cubrirse los gastos que se produjo como consecuencia de esos daños, ¿sí? Que básicamente serían los gastos del proceso judicial en sí mismo. Por último tenemos el amparo. El amparo, como dije, lo que va a proteger van a ser las vulneraciones o restricciones de derechos humanos básicos que no sean el derecho a la información y el derecho a la libertad, compartiendo con estas otras dos acciones que les dije lo que es estos requisitos para su procedencia. Hay un caso ejemplificativo que está establecido en la Ley de Derechos del Paciente, particularmente la 26.529, que consagra que, en primer lugar, como ya todos saben, seguramente los que cursaron conmigo medicina legal más aún, que el paciente es el titular de la historia clínica. ¿Sí? Ese mito de que en realidad el dueño de la historia es el profesional privado, con perdón Eduardo, vos sos médico, pero el médico no es el dueño de la historia clínica, como así tampoco el hospital tampoco es dueño de la historia clínica, ¿sí? El titular de la historia clínica es el paciente. Obviamente ya saben también que la historia clínica tiene que respetar una serie mínima de requisitos de forma para tener una validez legal, ¿sí? Y ante el simple requerimiento del paciente, tanto el profesional de la salud privado como el centro asistencial, sea público o privado, tiene la obligación de entregar un ejemplar de la historia clínica al paciente, ¿sí? El plazo inicial que establece la ley son 48 horas. La petición justamente de la historia clínica se tiene que hacer por escrito, en duplicado, y ustedes como pacientes se van a quedar con un duplicado, el cual tiene que tener la fecha en que el centro asistencial o el médico privado recibió la solicitud por escrito. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha es cuando comienza a correr este plazo de 48 horas iniciales que yo les digo, ¿sí? En caso de que justamente luego de haber transcurrido estas 48 horas el profesional privado o el centro asistencial público o privado no haya cumplido con la obligación de entregar la historia, tiene la posibilidad de entregar lo que es un resumen de la historia o un informe de epicrisis, conjuntamente con una nota fundamentando el porqué de la imposibilidad de dar cumplimiento a la entrega de la historia clínica, ya que es una obligación. Y con estos dos cumplimientos de requisitos, es decir, resumen de historia o informe de epicrisis y escrito fundamentando el porqué de la demora, obtienen una prórroga, es decir, un plazo de gracia, como lo llamamos nosotros en derecho, de 8 días más, ¿sí? ¿Para qué? Para que al finalizar esos 8 días más que se tienen, efectivamente se cumpla con la entrega de un ejemplar idéntico de la historia clínica, con la característica que va a tener que estar firmado y sellado, sea por el director del hospital o por el médico privado. Lo que se conoce como historia clínica, una copia certificada, ¿sí? Pablo, te quiero preguntar un detalle más de esto, porque es un problema que se da con frecuencia esto. Sí, creo que los médicos, o algunos por lo menos, tenemos claro, lo primero que vos dijiste, que el titular de la historia es el paciente, y que por lo tanto tiene derecho a tener una copia de la historia clínica. En la práctica, me pasa muchas veces en práctica personal, que un paciente está internado, por ejemplo, sale de la internación y usualmente tiene una epicrisis que implica un resumen de todo lo actuado. Pero frecuentemente uno carece de originales que son necesarios para interpretar mejor las cosas. Por ejemplo, típicamente, un estudio de imágenes, como una tomografía computada, por ejemplo, que frecuentemente se le entrega al paciente únicamente el informe. Exacto. Y yo quiero ver el original, como médico, porque se internó en tal lugar y ahora lo sigo yo al paciente, no la institución donde estuvo internado. Y siempre hay problemas por eso, frecuentemente hay problemas. No lo tiene, yo les digo, la historia clínica es suya y lo que le hicieron a usted es suyo. Ahora, ¿cómo hacer con los materiales gráficos? Ahora con el tema de la reproducción en discos, creo que es más fácil. Sí, pero aún así a veces uno no tiene acceso. Te pregunto, supongo yo que el paciente tiene derecho a toda la información, inclusive a los originales de imágenes, ¿es así? Exactamente, Edu. O sea, hay que tener en consideración que la historia clínica no está compuesta solamente de asientos. O sea, el asiento es lo que se denomina, los que están en legal conmigo, seguramente ya lo sabrán, el asiento es el acto médico en sí que está plasmado en la historia clínica. Es decir, se pone la fecha, la hora, y dice, bueno, el día de la fecha concurrió el paciente Pablo Latancio presentando un cuadro de X. Se indica tal cosa, firma y aclara. Eso es un asiento,
Es el reflejo de la asistencia que se le brindó al paciente. ¿Sí? Ahora, eso es una parte de la historia clínica. ¿Sí? Porque la historia clínica está compuesta por estudios complementarios, como dijo Eduardo recién, los informes de los estudios complementarios, como ser estudios por imágenes, laboratorios, ¿sí? Hojas de enfermería, entre tantas otras variantes que se pueden dar en el campo de la medicina. Me sucedió justamente hace poco, Eduardo, vos por Matanza, no sé, ¿trabajaste por Matanza en el campo asistencial? No. No, bueno, hay un centro de rehabilitación, capaz lo conozcas de nombre, quizá alguno de los estudiantes, si desde La Matanza lo puede llegar a conocer, es el centro CEMEFIL, ¿sí? Es un centro de rehabilitación bastante importante, que ya me convocaron en 3 o 4 oportunidades, no recuerdo exacto la cantidad, pero tienen la particularidad de que como trabajan por subespecialidades en el campo de lo que es la rehabilitación, ¿sí? Cada especialidad tiene una historia clínica, ¿sí? Supongamos, el kinesiólogo tiene su historia, por decir una especialidad, ¿no? Después tenemos el fonoaudiólogo, tiene su otra historia, y así va sucediéndose dependiendo de la especialidad. Ahora, ha pasado que justamente en reiteradas oportunidades han solicitado una copia de la historia para poder hacer una interconsulta con otro profesional, o porque, como en este caso vos decís, un profesional clínico les estaba requiriendo, ¿sí?, cuáles eran los tratamientos que se le habían sido aplicados como para poder tomar una decisión en qué terapéutica seguir, porque eso implica directamente sobre la responsabilidad del profesional. Calcula, Eduardo, cómo vas a poder indicar correctamente un tratamiento o una terapéutica si no tenés idea de lo que dice una imagen. O vos no tenés idea de lo que dice el informe, o querés ver si verdaderamente el informe se condice con lo que te representa la imagen, en tu caso. Entonces, lo que sucedió es que ya tuvieron varios conflictos en CEMEFIL porque pedían los pacientes la copia de la historia y le daban la de la especialidad. Es decir, le doy nada más la historia del fonoaudiólogo. Bueno, como tuvieron varios conflictos, lo que logré hacerles entender después de un montón de tiempo de hablar y de explicar lo que es la ley de derecho del paciente y de dar una charla capacitando a los profesionales, y que son profesionales ya de larga data de ejercicio, ¿sí? Entonces, ahí es donde también hago hincapié en lo que es el desconocimiento de la norma, ¿sí? Porque hay un montón de profesionales con vasta experiencia que desconocen la norma, ¿sí? Entonces, lo que justamente les expliqué, la historia clínica es una sola. No importa cuántas subespecialidades vos tengas dentro del centro asistencial. ¿Por qué? Porque el paciente lo que va a hacer es ir al centro asistencial con el escrito, presentarlo en la parte de administración y después el encargado de juntar toda la historia clínica y de dar la copia firmada y sellada es el director del establecimiento, es decir, el director del centro. Entonces, cuando viene el paciente a pedirla, les aclaré, juntan todas las subespecialidades, por más que ustedes las tengan divididas, porque desde el punto de vista práctico quizás es mucho más efectivo que decir, bueno, yo tengo la historia de Pablo Latancio acá en mi armario, genial, y no me tengo que ir a buscarla al archivo o a la especialidad, no sé, de kinesiología, por decir una de las tantas variantes que trabajan en el centro, porque justamente al efecto de brindar lo que es la asistencia, también se torna un poco más engorroso, es lógico. Entonces ese era el planteamiento que me hacían. Si yo estoy aplicando un tratamiento kinesiológico, ¿sí?, necesito tener justamente la historia como para saber justamente qué fue lo que se le aplicó, y me es mucho más fácil tenerlo en mi armario que tenerlo en un archivo central. Es lógico desde el punto de vista práctico. Pero al momento de que el paciente solicita la historia, tiene la obligación de entregarle una copia. En este caso, como vos decís justamente, Eduardo, lo que le tienen que entregar es toda la historia. ¿Sí? Toda la historia. Incluso suele suceder en los procesos judiciales, me ha pasado a mí personalmente, ya en casos que han venido clientes para poder iniciar un juicio, en que yo he necesitado, como vos bien decís, Eduardo, lo que son los estudios por imagen, para acreditar, por ejemplo, lo que es una lesión en un accidente de tránsito. ¿Sí? No había caso de que el paciente den los estudios. No había caso. No había caso. Bueno, tuve que hacer el escrito en realidad que presentó el paciente lo redacté yo para que tenga otra contundencia, ¿sí? Así todo, no me dieron los estudios por imágenes. Y no solo los estudios por imágenes, no me querían dar la constancia de atención por guardia del paciente, para que te des una idea, ¿sí? Tuve que recurrir efectivamente a una vía data. ¿Por qué? Porque yo lo que necesitaba hacer justamente era evaluar cuáles eran las lesiones que había tenido
para que mi perito, o sea, mi consultor privado, elaborara el informe y yo pudiera presentarlo en la causa judicial. ¿Sí? ¿Hay otros métodos? Sí, hay otros métodos, pero obviamente tiene que responder al peligro en la demora, que es uno de los requisitos que establecen estas garantías constitucionales, como en este caso el habeas data. ¿Sí? Se puede pedir el secuestro de la historia clínica. Entonces ahí directamente el juez ordena que se secuestre la historia del establecimiento y se lleva el original al expediente. ¿Sí? No importa el caso que sea, puede ser en un amparo, por ejemplo, también en un amparo por salud me ha sucedido muchas veces que cuando uno inicia el amparo, justamente por la celeridad que necesita para la resolución en la cuestión, no tiene la posibilidad de estar esperando estos 10 días, o sea, en realidad nunca terminan siendo 48 horas, se lo digo desde el punto de vista práctico, siempre son 10 días o un poquito más. Entonces no puedo estar esperando 10 días para poder tener la historia y acompañarla en el amparo. Yo inicio el amparo automáticamente. Y en el amparo lo que pido es el secuestro de la historia. Y a las 48 horas yo me garantizo ya que el juez secuestró la historia y la tiene en el juzgado a disposición, para poder justamente dar procedencia a lo que sería el amparo en sí, ¿no? Y la cuestión de fondo es que el derecho a la salud que yo estoy reclamando está vulnerado por ejemplo, una falta de prestación, que es el caso más típico de lo que son las acciones de amparo. ¿Sí? Pero bueno, teniendo en consideración esto, como les mencionaba, en el caso de la habeas data, ustedes no tienen una resolución previa en este caso, ¿sí? Sino lo que tienen que hacer es agotar previamente la vía administrativa. ¿Cuál sería la vía administrativa? Es haber requerido la historia clínica por escrito al médico privado o al centro asistencial, ¿sí? Y ante el incumplimiento justamente de esa obligación ya les queda habilitada la acción de habeas data. Ahí es cuando justamente ustedes no tienen una resolución previa negativa, sino lo que tienen es un incumplimiento de una obligación. Por eso justamente este es un claro ejemplo de que el habeas data, el amparo, el habeas corpus, si bien a veces son utilizados a modo de recurso, no son recursos, sino que son acciones autónomas. ¿Sí? Por último, lo voy a mencionar así rápidamente para poder avanzar con lo que son los casos, ¿sí? Porque ya estamos medios cortos de tiempo. Como dije anteriormente, uno de los caracteres de los derechos humanos es que trascienden las fronteras nacionales, ¿sí? Es decir, que se aplican a nivel internacional. Así como se aplican a nivel internacional, también tenemos tribunales de carácter internacional que lo que van a hacer es analizar si determinada cuestión implica o no una vulneración de derechos humanos. ¿Sí? Estos organismos internacionales también tienen la facultad de designar comisiones especiales, ¿sí? Que las van a enviar a determinado país para evaluar si una determinada situación implica una vulneración o no de derechos humanos. Creo que el caso más claro acá en la Argentina fue hace 2 años cuando enviaron una comisión a evaluar si la detención de Milagro Sala verdaderamente implicaba o no una violación de derechos humanos, ¿sí? Bueno, claramente esa es una de las facultades que tienen estos organismos internacionales, ¿sí? La diferencia que vamos a tener es que las resoluciones que dictan estos tribunales de carácter internacional no en todos son de carácter vinculante. ¿Qué es lo que significa? Que no van a ser de cumplimiento obligatorio para el Estado donde se lleve a cabo la violación, ¿sí? Es decir, que muchas veces estos tribunales internacionales actúan a modo de mediador para poder llegar a encontrar un punto intermedio donde se trate de suprimir esa vulneración y de recompensar en cierta forma, puede ser económica o en especie, a la persona que fue víctima de esta vulneración. Nosotros tenemos lo que son, a nivel regional, 2 organismos internacionales en materia de derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Eso es a nivel regional en el campo de América, lo que sería. Y luego tenemos a nivel universal, es decir, a nivel de todo el mundo globalmente, la Comisión de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, ¿sí? Que estos operan en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿sí? La particularidad que tienen que tener en cuenta es que el único de estos 4 organismos internacionales que emite sentencias, es decir, que son de cumplimiento estricto obligatorio para nuestro país,
es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Esta obligatoriedad de las sentencias que emite la Corte fue reconocida por nuestro país con la última reforma que mencioné de lo que fue la Constitución Nacional en el año 94, en la cual se le reconoció expresamente la vinculación a los dictámenes que emita la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, ¿sí? Calculen ustedes que el principio pro homine, por ejemplo, está consagrado en una de las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso nosotros en la Argentina nos apegamos justamente a la aplicación de este principio cuando nos encontramos en materia de vulneración de derechos. Pero no desde el punto de vista solamente cuando ya se produjo una vulneración, sino también se tiene en miras al momento de sancionar una norma, como por ejemplo, ya dije, el caso de la ley de ablación, ¿sí? En la cual el Estado, antes de llevar a cabo una vulneración de un derecho humano, como ser la autonomía de la voluntad, por aplicación de este principio consagrado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual implica que el Estado argentino tiene la obligación de cumplir ese principio, lo que hizo fue decir, voy a garantizar la autonomía de la voluntad en forma parcial, dando la posibilidad de que la persona manifieste su voluntad, ya sea positiva o negativa, con las distintas variantes positivas que hay, y en caso de que no haya manifestado su autonomía, yo considero que sería donante presunto, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda o consulta al respecto. Es una clase muy acotada por el tiempo, pero traté de abarcar los temas más importantes, creo yo.